¿Cómo funciona nuestra mente? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Nos ha fascinado durante siglos. Y aunque la psicología nos suena a algo muy del siglo XX, con divanes y test, en realidad su historia es un viaje increíble, lleno de giros, de debates encarnizados y de descubrimientos que nos obligaron a replantearnos quiénes somos. Totalmente. Y la idea de hoy no es hacer, digamos, una cronología aburrida. La idea es más bien trazar un mapa. Un mapa de las grandes ideas que han moldeado la psicología. Es un recorrido que empieza con la psicología como una hija tímida de la filosofía y termina con ella reclamando su propio laboratorio. Vamos a analizar las grandes revoluciones que la sacudieron. Esos momentos en que las mentes más brillantes se preguntaban, a ver, ¿qué importa más? ¿Lo que pensamos, lo que hacemos o esa parte de nosotros que ni siquiera sabemos que existe? De acuerdo, pues vamos a desgranar esto. ¿Cuál es el momento exacto, el pistoletazo de salida, en que la psicología deja de ser una tertulia de filósofos y kick y se pone la bata blanca de científica? Pues mira, la fecha que todos los manuales marcan en rojo es 1879. 1879. Exacto. En Leipzig, Alemania, un señor llamado Wilhelm Wundt hace algo que parece simple, pero que en realidad lo cambia todo. Funda el primer laboratorio dedicado exclusivamente a la investigación psicológica. Hasta ese momento, la mente se estudiaba desde el sillón, por así decirlo. Wundt la mete en un entorno controlado. O sea que la psicología nace oficialmente en un laboratorio alemán. ¿Y qué buscaba exactamente Wundt? ¿Cuál era su gran plan? Su proyecto era, de una ambición descomunal. Se conoce como estructuralismo, y su objetivo era, literalmente, crear una especie de tabla periódica de la mente. Quería descomponer la experiencia consciente en sus elementos más básicos e irreductibles, en sus átomos, por llamarlos de alguna manera. Una tabla periódica de la mente. Suena increíble. ¿Y cuáles eran esos elementos? ¿El hidrógeno y el helio de nuestros pensamientos? Pues, tras muchos experimentos, llegó a la conclusión de que eran dos. Por un lado, las sensaciones puras, lo que vemos, oímos, tocamos, sin ninguna interpretación. Y por otro, los sentimientos, es decir, la cualidad subjetiva, agradable o desagradable, de esas sensaciones. Su idea era que toda nuestra compleja vida mental, desde apreciar una sinfonía, sentir nostalgia, estaba construida a partir de la combinación de estos ladrillos básicos. Vale. La ambición me queda clara, pero la metodología me genera dudas. ¿Cómo mides de forma objetiva algo tan íntimamente personal como una sensación? Parece una misión imposible. Ahí está el gran desafío. Y también la genialidad y la limitación de Wundt. Su método fue la introspección experimental. La palabra clave es experimental, me imagino. Justo. Porque no era pedirle a alguien que se sentara a divagar. No. Era un procedimiento increíblemente riguroso. Espera, perdona que te interrumpa, pero ¿cómo haces que una introspección sea rigurosa? Si yo veo una luz roja, un día te diré que es cálida y al día siguiente, si estoy estresado, te diré que es agresiva. ¿Cómo controlaban eso? Esa es exactamente la crítica que le llovió encima. Y es un punto clave. Wundt era muy consciente de ese problema. Por eso sus sujetos no eran cualquiera. Eran psicólogos o estudiantes avanzados entrenados durante horas y horas para eliminar la interpretación, para reportar únicamente la experiencia cruda e inmediata. Si les mostraba la luz roja, no debían decir «es una luz de alarma», sino describir el brillo, la intensidad, el tono. Despojarla de todo significado aprendido. Entiendo. Buscaba el dato puro, antes de que el cerebro lo contaminara con recuerdos o juicios. Por eso mismo, él admitió que su método tenía un techo muy bajo. Servía para procesos básicos. La percepción de un color, la reacción a un sonido. Pero para entender algo tan complejo como el lenguaje, la moral o la creatividad, sabía que su laboratorio no servía. Para eso propuso otra vía, la Belger-psicología, o psicología de los pueblos, que se basaba en el análisis histórico y cultural. Wundt abrió la puerta sí, pero sabía que su llave solo funcionaba con las cerraduras más sencillas. Pero claro, una vez que abres esa puerta, todo el mundo quiere entrar a mirar y sobre todo a opinar. Me imagino que el laboratorio de Wundt se convirtió en el epicentro de un terremoto intelectual. Un terremoto total. Y la primera gran grieta aparece casi de inmediato al cruzar el Atlántico. En Estados Unidos, la pregunta cambia radicalmente. Un discípulo de Wundt, Edward Titchener, intenta replicar el estructuralismo purista alemán, pero se topa con la mentalidad pragmática americana. ¿Y qué dice esa mentalidad? Pues
liderada por una figura fascinante. William James dice algo así como: está muy bien que quieran saber de qué ladrillos está hecha la casa de la mente, pero a mí lo que me importa es si nos protege de la lluvia, si tiene una buena salida de incendios y si es cómoda para vivir. Es el nacimiento del funcionalismo. Influido por Darwin, James cambia el foco del ¿qué es la conciencia? Al ¿para qué sirve la conciencia? Es un giro brillante. Pasa de ser un catálogo de piezas a ser una caja de herramientas. Exactamente. La pregunta clave del funcionalismo es ¿cómo nos ayudan nuestros procesos mentales, pensar, sentir, recordar, a adaptarnos al entorno, a resolver problemas y, en última instancia, a sobrevivir? Convierte la psicología en una ciencia aplicada, una herramienta útil, no solo un ejercicio de laboratorio. Entiendo. Así que tenemos a los alemanes con el microscopio intentando ver los átomos de la mente y a los americanos con una navaja suiza viendo para qué sirve cada herramienta. Pero ambos, a su manera, estaban observando la mente a plena luz del día, la parte consciente. Me da la sensación de que se estaban perdiendo todo lo que ocurría en el sótano, a oscuras. Y justo en Viena, alguien estaba a punto de encender una cerilla en ese sótano. Mientras en América debatían sobre la función de la conciencia, un médico llamado Sigmund Freud iba a lanzar una idea que lo dinamitó todo. La parte más importante de la mente es precisamente la que no vemos. El inconsciente. El inconsciente. Se ha descrito como la tercera humillación para el narcisismo humano. La primera fue Copérnico, no somos el centro del universo. La segunda, Darwin, somos un animal más. Y Freud nos da la tercera. Ni siquiera somos los dueños de nuestra propia casa mental. Es una idea aterradora y fascinante a la vez. Lo es. Su famosa metáfora es la del iceberg. La conciencia es solo la pequeña punta que sobresale del agua. Debajo, inmenso y poderoso, está el inconsciente. Ahí residen nuestros verdaderos impulsos, los deseos reprimidos, los traumas infantiles, todo lo que él englobó en el concepto de líbido. Y esta más oculta, según Freud, es la que dirige nuestra conducta sin que nos demos cuenta. ¿Y cómo se manifiesta? Si es invisible. Se manifiesta de formas disfrazadas. A través de los sueños, que él llamaba la vía regia hacia el inconsciente, a través de los lapsus linguae o actos fallidos, esos pequeños errores que delatan un deseo oculto. Y sobre todo, a través de los síntomas neuróticos, como la ansiedad o las fobias. Y claro, el método para acceder ahí ya no podía ser la introspección de Wundt. Hacía falta una nueva herramienta, la asociación libre. Animar al paciente a hablar sin censura para que el inconsciente se revelara. O sea que, por un lado, teníamos a Wundt intentando crear un mapa preciso de la conciencia y por otro, a Freud descifrando los mensajes crípticos del subsuelo. Pero ambos seguían descomponiendo la mente en partes, ya fueran átomos conscientes o impulsos reprimidos. ¿Hubo alguna reacción que dijera, un momento, ¿os estáis perdiendo el cuadro completo? Sí, y de nuevo surgió en Alemania. Un grupo de psicólogos funda la psicología de la Gestalt. Su lema es una de las ideas más potentes de toda la disciplina. El todo es más que la suma de sus partes. Lo he oído 1000 veces, pero ¿qué significa realmente en este contexto? Significa que la mente no es un receptor pasivo que suma sensaciones, es un agente activo que organiza la información en totalidades con sentido, en gestalts. El ejemplo perfecto es un cuadro de Arcimboldo, estos retratos donde un rostro está compuesto por frutas y verduras. Tú no ves un montón de vegetales apilados, ves una cara. El todo, la cara, emerge y tiene un significado que las partes por separado no tienen. Tu cerebro crea el patrón, no se limita a registrar los elementos. Exactamente. El cerebro es un buscador de patrones. Max Wertheimer lo demostró con el fenómeno phi. Si pones dos luces estáticas una al lado de la otra y las enciendes y apagas con el intervalo justo, no percibes dos luces parpadeando, percibes una única luz que se mueve. El movimiento es una creación de nuestra mente, una gestalt. Esto fue un golpe directo al estructuralismo, porque demostraba que la experiencia no se podía reducir a sus componentes básicos. Hay algo más. Vale, entonces el debate se complica. Tenemos a los que quieren desmontar la mente, a los que quieren saber para qué sirve, a los que exploran el inconsciente y a los que defienden que lo importante es el todo. Y de repente llega un movimiento y dice, basta, todo esto de la mente es humo, no es científico, tirémoslo todo a la basura. Es la reacción más radical y, durante décadas, la más dominante, sobre todo en Estados Unidos. El conductismo, con John B. Watson como su profeta.
Su manifiesto de 1913 es una declaración de guerra a todo lo mentalista. La premisa es brutalmente simple. Si la psicología quiere ser una ciencia como la física, debe estudiar únicamente lo que es observable y medible. Y eso es la conducta. ¿Y la mente? Los pensamientos, los sentimientos. Se convierten en una caja negra, Watson dice. No sé lo que hay dentro, y no me importa, es irrelevante para la ciencia. El foco se pone exclusivamente en el esquema estímulo-respuesta. Analizar qué estímulos del ambiente provocan qué respuestas observables. Punto. Y llevaron esta idea al extremo con el famoso y controvertido experimento del pequeño Albert, ¿verdad? Sí, es el ejemplo más crudo de su filosofía. Demostraron que una emoción como el miedo podía ser fabricada en un laboratorio. Condicionaron a un bebé de 9 meses para que temiera a una rata blanca, algo que antes no le daba miedo, simplemente asociando la rata con un ruido fuerte y desagradable. La implicación era tremenda. Si el miedo se puede aprender, quizá todo nuestro mundo emocional no es más que una cadena de respuestas condicionadas. Más tarde, B.F. Skinner perfeccionaría el modelo con el condicionamiento operante, demostrando que la conducta se moldea a través de refuerzos y castigos. El panorama que se dibuja es bastante desolador si lo piensas. Por un lado, una visión del ser humano a merced de sus pulsiones inconscientes. Por otro, la visión de una especie de autómata que responde a estímulos. Son dos visiones muy deterministas. No hubo nadie que se levantara y dijera, oigan, ¿y la persona? ¿La libertad? ¿Las ganas de crecer? Sí que lo hubo. Y esa reacción se conoció como la tercera fuerza. Surge a mediados del siglo XX como una rebelión contra esas visiones pesimistas del psicoanálisis y el conductismo. Es el humanismo. Psicólogos como Abraham Maslow y Carl Rogers criticaron duramente que ambos enfoques deshumanizaban a la persona. ¿Qué querían decir con deshumanizar? Pues sentían que el psicoanálisis se centraba demasiado en lo patológico, en los traumas, y que el conductismo reducía al ser humano a una máquina. El humanismo pone el foco precisamente en lo que ellos creían que nos hace humanos: la libertad de elección, la creatividad, la búsqueda de sentido y la tendencia innata a la autorrealización. La famosa pirámide de Maslow viene de aquí, ¿no? Es el icono de este movimiento. Esa jerarquía de necesidades que, una vez cubiertas las más básicas, nos impulsa a buscar la afiliación, el reconocimiento y, en la cúspide, la autorrealización, el deseo de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Fue un soplo de aire fresco. Y finalmente, después de ese largo exilio impuesto por el conductismo, la caja negra se vuelve a abrir. La mente, el pensamiento, todo eso que se había desterrado vuelve al centro del escenario. Vuelve por la puerta grande. Es la revolución cognitiva. En los años 50 y 60 el conductismo empieza a mostrar sus costuras. Se quedaba cortísimo para explicar fenómenos como el lenguaje o la resolución de problemas. ¿Y qué fue lo que permitió abrir la caja de nuevo? Una máquina, el ordenador. La aparición de la computación proporcionó a la psicología una nueva y potentísima metáfora. La mente, dijeron, funciona como un procesador de información. Y de repente, tenían un lenguaje nuevo y riguroso para hablar de lo que pasaba dentro. El cerebro es el hardware y los procesos mentales son el software. Esa es la analogía clave. La psicología vuelve a estudiar la mente, pero ya no con la introspección subjetiva de Wundt. Ahora es con conceptos como input, output, memoria de trabajo, almacenamiento a largo plazo. Se empiezan a diseñar experimentos para inferir los procesos mentales que ocurren entre el estímulo y la respuesta. Este enfoque, que integra lo que entra, lo que pasa dentro y lo que sale, es el que domina en gran medida la psicología actual. Es increíble. Al final, este viaje es como asistir a un gran diálogo, a veces a gritos, sobre qué parte de la experiencia humana es la protagonista. Cada escuela, incluso las que hoy parecen equivocadas, aportó una pieza fundamental del puzzle. El estructuralismo nos dio el método, el funcionalismo la pregunta del para qué, el psicoanálisis nos reveló el sótano, la Gestalt nos recordó el cuadro completo, el conductismo nos forzó a ser rigurosos, el humanismo nos devolvió la dignidad y el cognitivismo nos dio un nuevo lenguaje. Y lo fascinante es que cada una de estas corrientes en su momento creyó haber encontrado la respuesta definitiva, la clave final. Hoy la psicología es mucho más humilde e integradora. Se entiende que nuestros pensamientos, nuestro pasado, nuestro entorno y nuestra necesidad de crecer no son explicaciones rivales, sino que interactúan constantemente de formas increíblemente complejas. Parece un buen punto para terminar, un estado de paz entre todas las escuelas. Sí, pero la historia nunca termina. Y la pregunta que flota en el aire es:
En un mundo de inteligencia artificial y neurotecnología, estamos a las puertas de la próxima gran revolución. ¿Cuál será la nueva metáfora que nos ayudará a entendernos a nosotros mismos en el siglo XXI?